Estamos presentando una entrevista al arquitecto Rodrigo Boyat Montenegro. Él tiene una maestría en arquitectura clásica y urbanismo tradicional. Tiene varios trabajos publicados en la revista anual de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame y además 2 proyectos premiados por el Institute of Classical Art and Architecture de Chicago. Además es arquitecto graduado cum laude por la Universidad Francisco Marroquín y personalmente fue uno de mis mejores estudiantes en la facultad. Bueno, para iniciar esta entrevista te voy a preguntar, Rodrigo, en principio, ¿qué razones te motivaron a estudiar esta maestría en estudios clásicos? Bueno, desde que comencé la carrera aquí en la Marroquín siempre había querido ir a sacar maestría en algún otro lugar fuera de Guatemala. Y para mí siempre había sido muy importante el ir a conocer otra cultura, sumergirme en esa cultura, en otro modelo pues, de educación. Y pues para un arquitecto, sobre todo, el estar expuesto a lo que otros países han desarrollado en cuanto a su arquitectura es importantísimo. Y pues desde un principio lo sabía. Ahora, ¿por qué razón escogí la Universidad de Notre Dame, por ejemplo? Mi hermano mayor sacó su maestría en Administración de Empresas en Notre Dame. Y de él conocí la universidad como una universidad excelente que le provee a uno pues, educación no solo en cuanto a la formación académica, sino que también en la formación como persona, en la formación como cristiano. Y además de ser pues, una universidad tan prestigiosa, es excelente en todo lo que hace. Y pues me llamaba mucho la atención ir ahí. Pero yo sabía de que su facultad de arquitectura es especialmente clásica. Y eso al principio no me tenía muy seguro, pero era porque no mucho lo conocía. Lo que me convenció realmente de ir a sacar la maestría ahí fue como en mi 5º año, aquí pues en la Marroquín conocí a 2 arquitectos que se graduaron de la Marroquín también, pero sacaron esta misma maestría que yo saqué en Notre Dame. Y pues al platicarles sobre cómo les estaba yendo con la profesión, cómo les había ido con la universidad, la forma y la convicción y la pasión con la que ellos comentaban, con la que ellos describían su trabajo, me atrajo mucho. Y yo realmente pues quería ese tipo de convicción, ese tipo pues, de pasión por mi trabajo, como la que tenían ellos. Y después de eso fui descubriendo por qué la arquitectura clásica era parte de eso también. Y pues claro, ir a estudiar fuera es una experiencia impresionante realmente. Casi una aventura, ¿verdad? Le abre a uno muchísimo los ojos. Muy bien. ¿Cómo juzgas tu preparación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín en relación a ese desempeño? O sea, ¿qué tal tu base como arquitecto aquí en la universidad y cómo te benefició o no en relación a tus estudios de maestría? Pues yo realmente no me puedo quejar porque tuve una excelente preparación aquí en la Marroquín. Creo que al iniciar mi maestría ya jamás me sentí en desventaja de mis compañeros. Es más, creo que salí mejor preparado que muchos allá. Y especialmente en áreas como historia, como estructuras y cosas tan claves como el privado de diseño, el privado de historia, que en su momento pues uno no ve qué tan importante es y es como pesado para uno tener que prepararse para él. Pero fue como una forma de obligarme a mí a sintetizar todos los conocimientos en los 5 años que estuve aquí y pues realmente demostrar la preparación que había recibido. Y no solo eso, como estos privados los hice al final de la carrera, tenía todos los conocimientos bastante frescos cuando yo me fui allá. Y pues platicando con mis amigos y todo, que ellos me contaban cómo habían sido sus experiencias pues, en las diferentes facultades, me di cuenta que la educación que yo recibí aquí fue realmente buena.
excelente. ¿Había otros latinoamericanos en la facultad ahí en Notre Dame? En la maestría yo era el único. El único. De mi año, por lo menos. Luego entraron otros dos, pero ellos ya crecieron toda su vida en los Estados Unidos. Era un cubano y una mexicana. Pero todos graduados de universidades americanas. Bueno, ahora te voy a preguntar directamente en qué consisten esencialmente esos estudios en arquitectura clásica. Como yo lo veo, es simplemente el estudio de una serie de principios que van más allá de principios de diseño, que proporción áurea o pues lo que sea. Es más que principios estilísticos también, sino que la arquitectura clásica es la máxima expresión de una cultura civilizada en el sentido de polis. Y cuando uno estudia cómo esta arquitectura fue desarrollada desde sus orígenes y cómo se ha usado a través del tiempo, uno se da cuenta de varios principios que se repiten, varios patrones, ciertos parámetros. Y uno se da cuenta que es realmente, si uno lo quiere ver así, como una disciplina en cuanto a su diseño. Porque uno no puede diseñar algo completamente arbitrario solo porque así se ve bonito. Si yo voy a usar un orden dórico, un orden jónico, tiene su razón de ser, tiene sus orígenes, tiene sus proporciones, y claro, se pueden ir variando, según lo explicó también Vitruvio, pero lo obliga a uno a diseñar algo completamente armónico, que hasta la última moldura tiene que ver con la proporción general del edificio. Y pues, para resumir tal vez mi respuesta, sería disciplina en cuanto a diseño y el aprender principios que van más allá que solo lo estilístico, pero que también son principios que han perdurado a través del tiempo. O sea, dirías que son principios universales. Exacto. Y al ser universales pueden ser aplicados o pueden ser desarrollados estilísticamente en otras variantes que no sean esencialmente la arquitectura clásica o la arquitectura de los órdenes, por ejemplo. En Notre Dame hay una profesora que se llama Krupali y ella se dedica a hacer investigaciones sobre cómo templos griegos, por ejemplo, tienen que ver con templos hindús. Entonces pone ambos templos juntos y estudian ciertas proporciones que ambos edificios tienen y se van dando cuenta que hay ciertas cosas que sí se asimilan mucho. No en cuanto lenguaje, porque claro, es diferentísimo, pero la forma en que la proporción... la sintaxis, diríamos. Exacto. Y en cuanto a la arquitectura moderna, ¿qué dirías en ese sentido? Esos principios son aplicables. De hecho, Le Corbusier es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay un desconocimiento muy grande en la mayoría de los estudiantes de arquitectura sobre estos principios, que como tú dijiste son válidos y son universales para... Exacto. Recibiste algunos premios en tus estudios, sobre todo estos en el Institute of Classical Art and Architecture de Chicago. Cuéntanos acerca de esos premios. Pues el Institute of Classical Art and Architecture es una institución que promueve la arquitectura clásica y el arte clásico. Y decidieron realizar sus primeros premios para cualquier construcción clásica. Y tenían una categoría para los estudiantes. Y pues cuando yo me enteré, metí a consideración de ellos varios de mis proyectos que había realizado en Notre Dame. Y me llamaron como a los 3 o 4 meses y me dijeron, pues mira, el jurado calificador tenía todos los proyectos, porque todos los metimos sin nuestros nombres, claro. Y ellos
pues tenían la opción de escoger de 1 a 2 o 3 ganadores. Y pues el jurado calificador estuvo viendo todos los proyectos estudiantiles y no se decidían entre uno y otro. Saben que entre que si a este le damos el premio o a este, al final decidieron darle a ambos. Y para mi sorpresa, los dos eran míos. Los dos proyectos Los dos proyectos eran míos. Y ambos eran proyectos que los trabajé en mis estudios en Roma, en la Universidad de Notre Dame también. Y pues fue una gran experiencia. Los contactos que obtuve a raíz de eso fueron excepcionales. La ceremonia fue en Chicago, en Elks Memorial, que es un edificio clásico que está modelado después del Panteón de Roma, pero que es precioso. Tiene columnas corintias de granito de todas partes de los Estados Unidos. Y pues hubo pues un cóctel, una ceremonia. Conocí a arquitectos que son pero excepcionales pues en cuanto a su trabajo. Hablaste de Roma. Cuéntanos un poco de tus experiencias en Roma. Pues la universidad, como parte de su currículum, obliga a que todos los estudiantes vayan a Roma. Y como pues todos los maestros de arquitectura de antes iban a Roma, ahí es donde ellos aprendían, estudiaban todos los edificios clásicos ahí, los dibujaban, caminaban por la ciudad, conocían el urbanismo romano. Pues por esto, la universidad manda a todos sus estudiantes por lo menos por un semestre. Y yo estuve un año ahí. Un año dedicándome más que todo a estudiar la arquitectura y el otro semestre dedicándome más a estudiar el urbanismo de Roma. Y realmente es una experiencia que no tengo muchas palabras pues, para poder describirla, pero el aprendizaje que uno saca de ahí, la experiencia de vivir en una ciudad tan compacta como Roma, tan antigua como Roma, cuando uno va experimentando, por ejemplo, todas las capas de historia, cuando una calle es curva, no es curva solo porque sí, sino porque había pues, un edificio romano ahí o un teatro, por ejemplo. Y uno va viendo cómo uno puede ir leyendo la historia de Roma a través de sus calles, a través de sus edificios, y eso es realmente impresionante. Es ir a clase todos los días simplemente caminando. Así es. ¿Tu edificio favorito de Roma? Mi iglesia favorita es Sant'Ignazio, definitivamente. Ambos en el sentido urbano y en el sentido arquitectónico. Tengo varias experiencias que pues hicieron que dejara mi corazón en esa iglesia. Yo formé parte de un coro en la universidad y nuestro primer año nosotros hicimos un tour en Roma y nuestro concierto final fue en la iglesia de Sant'Ignazio. Y pues es impresionante, no solo conocer la arquitectura ahí, sino que también cantar ahí, experimentar el espacio de una forma tan distinta. Luego hicimos nosotros un pequeño pues, diseño para una capilla, de las capillas laterales, y tuve la oportunidad pues, de ir a la iglesia, pues, dibujarla, conocerla, y luego la plaza que tiene enfrente está hecha por 3 elipses. Y es impresionante cuando uno ve, y uno no lo nota al principio, pero es algo tan bien hecho. Y es una plaza con excelentes proporciones y que le da pues, su lugar a la fachada. Y entonces todo la verdad que pues, me gusta de... ¿Dirías, como algunos autores, que Roma es más que todo barroca? Pues diría que no. Tiene muchas intervenciones barrocas, claro, pero estaría mintiendo si digo que es más que todo barroca. Creo que las cosas barrocas quizás son de las cosas más conocidas, pero hay muchísimos bolsillos de Roma que uno a veces no se percata porque no han sido muy publicadas. Claro que muchas fachadas de las iglesias tienen un lenguaje más barroco, pero el ir a conocer iglesias medievales, como por ejemplo en la colina Aventina, se da cuenta uno que es
muchísimo más que solo las intervenciones del siglo XVIII o XVII. ¿Cómo ves la pervivencia de la arquitectura clásica en un mundo que está cambiando constantemente como el mundo de hoy? Pues su pregunta tiene dos palabras claves. La palabra pervivencia y en un mundo que cambia constantemente. Creo que si algo podemos decir de la arquitectura clásica es que ha perdurado. Y desde los griegos hasta este siglo. Entonces, cuando uno mira que esta pues, arquitectura existió y que era válida para los griegos, para los romanos, para el Renacimiento, para el Barroco, para el Neoclasicismo y luego para el Posmodernismo, uno se da cuenta que no es porque la arquitectura sea bonita. Hay más que eso. Y como yo lo veo, es una pues, arquitectura que siempre perdurará. Si uno lo quiere ver de esta manera, han habido ciertos regresos a la arquitectura clásica, como por ejemplo, luego pues, del modernismo, los posmodernistas quisieron regresar más a la arquitectura clásica, unos de una forma más irónica que otros, pero hubo más ese regreso porque se dieron cuenta que habían ciertos principios que se habían perdido, que los primeros modernistas lo tenían, porque ellos, claro, fueron educados como arquitectos clásicos, pero que poco a poco se fue perdiendo y el irlo rescatando se da cuenta uno de que sí son principios valiosos y que vale la pena que sigan existiendo en este mundo. Y además, en un mundo que cambia constantemente, a veces es agradable poder ver algo que sus valores objetivos de belleza no cambian. Bueno, y en ese sentido también, ¿cuáles son tus planes para el futuro, Rodrigo? Pues a corto plazo voy a ir a trabajar a Nueva York. Me ofrecieron trabajo en esta firma que se llama Ferguson & Schmamin y ellos hacen más que todo residencias, pero voy a comenzar con ellos y por una cantidad pues aún no definida de años. A mediano plazo me quiero colegiar en los Estados Unidos. Eso es un proceso que dura como entre 3 y 5 años, en lo que uno termina todas sus horas de práctica profesional, saca el equivalente a los privados. Y a largo plazo me gustaría regresar a Guatemala, comenzar mi propia firma y pues hacer una diferencia aquí. Ok, pues ha sido un gusto, Rodrigo, y Muchas gracias, Julián. muchas gracias a ti. Muchísimas gracias y gracias pues, por tenerme acá. Y es un gusto siempre regresar a la Marroquín. Gracias, es un gusto.